televidentes, retornamos con su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y como conversaba con el maestro Nicolás en el bloque anterior, Nicolás planteaba algo que primero es una realidad y segundo, ha sido uno de los pilares en la economía en este proceso post pandemia. Usted decía que en la actual gestión ha habido un incremento en las recaudaciones, sobre todo por el efecto de la eficiencia en los procedimientos para recaudar y la forma en cómo se le había acercado al contribuyente. Yo digo que los últimos 20 años en términos de tecnología, nosotros sabemos que la administración tributaria ha hecho un proceso de transformación integral completo, con los cruces de información, las bases de datos, el Big Data y el manejo de todo lo que tiene que ver con esas informaciones internas y externas que le permite a la DGI articular una información fiscal más depurada. Ahora, no es menos cierto lo que usted dice, que en los últimos 2 años, sobre todo la gestión del licenciado Luis Valdés, ha habido un incremento en las recaudaciones, producto en gran parte por los efectos provocados por la amnistía, la revalorización, la circular interna de la eliminación de las penalidades, etcétera. Pero igual nosotros sabemos que en otras administraciones también se concedían muchas cosas y no se recaudaba tanto. Sí. Y para recaudar había que meter preso a la gente, que no lo ha hecho Luis Valdés. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, en el primer ciclo semestre del año, enero-agosto, el 72% de los ingresos recaudados corresponden a ingresos tributarios. Entonces, quienes conocemos el sistema tributario sabemos que en gran parte DGI, DGA proporcionan esa recaudación, a tal punto que en ese ciclo, comparado con el mismo lapso de tiempo del año anterior, ha habido un aumento de unos 31.000 millones de pesos, provocando de que se recaudaran 439.000 millones de pesos de este ciclo versus unos 400.000 y algo del ciclo anterior. Su parecer con relación a ese efecto, a la estrategia que se ha implementado desde la administración tributaria y lo que se perfila para el resto del año. Sí, mira, Matos, reiteró el comentario que habíamos hecho anteriormente de que hay que reconocerle a Luis Valdés su gestión enfocada en el aumento de las recaudaciones. Ahora bien, ese aumento tiene múltiples respuestas. Primero, que ha habido una activación de la economía, sí, conjuntamente con un ligero aumento de la inflación, y que, como tú decías en un programa anterior, la inflación provoca un impuesto adicional sin tener que recurrir a una ley. Fuera de ley. Pero además... Nuestro amigo Milton Friedman. Pero además, hay que reconocer también que la economía nuestra, la economía dominicana, ha tenido un proceso de recuperación de manera consistente, inclusive un poquito por encima de lo que establecían los organismos internacionales. Entonces, si tú tienes una inflación más o menos moderada, que te provoca incremento en lo que es el circulante, en las ventas, pues tú vas a tener también un incremento en las recaudaciones fiscales. Sobre todo ese equilibrio de política fiscal y monetaria. Tiene los diferentes sectores de la economía que van creciendo de manera consistente, pues lógicamente también eso ayuda a las recaudaciones fiscales. Pero también, recuerda, Matos, que a raíz de la aprobación de la ley 4620, que se vio su efecto en el 2021, que fue cuando se aprobó y se comenzaron a recaudar, algunas de esas recaudaciones, muchos de los contribuyentes hicieron un acuerdo de pagos, porque tú recuérdate que todavía hasta septiembre del 2021 tú podías cogerte. Sí. Entonces, no, y estábamos en el proceso de reinserción post pandemia. Correcto. Y que además también recuérdate que había un lapsus de tiempo en el cual te aprobaban la amnistía. Hay muchos contribuyentes que la amnistía se la aprobaron en el 2022. Es correcto. Entonces, por ahí hay un repercute el efecto recaudatorio hasta esa fecha. Y sobre todo, algo que tú mencionaste ligeramente, hay que reconocer que esta administración ha dejado abierta, si se quiere, una especie de amnistía con la circular 14, donde permite a los contribuyentes que tengan deudas hasta el 2020, como estaba en la amnistía. Correcto. Tumbarle los recargos, solamente dejar los intereses y unos porcentajes también con respecto a las demás deudas
además de que también se están aprobando lo mismo que establece el artículo 252 sobre pago de deudas. ¿Del 40 o el pago único? Exactamente, con pago único. O sea que todas estas variables, lógicamente, han facilitado ese incremento que tú te refieres en las recaudaciones son medidas tributarias. Efectivamente recaudatorias. Y también, como mencionabas, el interés que ha puesto la administración tributaria en eficientizar los procesos a través del uso de la tecnología y reducir también los plazos en respuestas de los diferentes recursos que se someten en la DGI, ya que se hace de una forma más rápida, más expedita. O sea, anteriormente tú sometías, por ejemplo, un recurso de reconsideración, se duraba 3, 4, 5 años. Ya la DGI está respondiendo de manera más rápida. Ya mucho más ágil el proceso de respuesta. Entonces, lógicamente, cuando ya tú tienes una respuesta definitiva a raíz de un recurso que tú sometes, tú tienes una de dos: o te vas para el tribunal contencioso administrativo o sencillamente paga, y ese pago puede ser a través de un acuerdo o a través de un pago único. No, y el hecho, por ejemplo, como usted dice, de que ya un recurso de reconsideración, acorde a los lineamientos que establece el artículo 57, podía durar 6 años de respuesta. El hecho de que ya dure 6 meses, un año, implica que la administración tributaria tiene más probabilidades de cobrar más rápido esos recursos. Así es. Que habiendo fallado en 6 años. Porque en lo inmediato, el fallo de reconsideración le puede dar la facilidad al contribuyente de, o sometiendo el recurso, puede renunciar a él si hay facilidades que le acomodan como tal, o posterior al fallo, para no seguir insistiendo con un efecto de extensión del plazo en otras instancias, poder optar por pagar también. Sí, así es. Además, a eso se agrega, Matos, que también a nivel judicial, el Tribunal Superior Administrativo, en la parte que tiene que ver con lo municipal y lo contencioso, también ha reducido el plazo. Claro. Y ha incrementado el número de salas que conocen los casos. Anteriormente, tú decías ahorita, un recurso contencioso te podía durar 3, 4, 5 años, pero cuando iba también de reconsideración, perdón, te duraba ese tiempo, pero cuando iba al contencioso también te duraba hasta 5 años y hasta 10 años. El proceso, la administración tributaria, 10 años. 10 años, 10 años. Ahora, no se dio el caso por el efecto de continuidad de poder, pero podía haberse dado el caso que un recurso pudiera pasar 2 administraciones diferentes. Así es. Y cuidado. Entonces ahora no, ahora se ha reducido tanto el plazo de los procesos administrativos, la administración tributaria, así como lo que van a la parte judicial. Eso es correcto. Y eso implica, lógicamente, recursos para la administración tributaria, porque si el tribunal falla que tú tienes que pagar, tiene que pagar, a menos que te vaya a casación. Y bajo el efecto de las medidas cautelares conservatorias que la DGI establece, el contribuyente no quiere llegar a esa fase. Así es. De una u otra forma, lo que trata es de llegar a un acuerdo amigable o gestionar recursos por una vía más rápida para no caer en un proceso de medida conservatoria. Porque y como tiene la circular 14, pues lógicamente le es atractivo. Es muchas facilidades. Se va a mantener en el tiempo, por ejemplo, en lo que queda de gestión, de la actual gestión, ese efecto continuo de las recaudaciones. Usted entiende que la medida, no solamente en términos de efecto de aplicación, sino en términos de efecto de recaudación, ¿usted entiende que la administración tributaria va a seguir con ese efecto recaudatorio por encima de las metas? Bueno, habría que ver, Mato, porque el entorno internacional tiene la vista fija en los acontecimientos de la guerra Rusia y Ucrania. Y no solamente la guerra Rusia y Ucrania, sino el efecto que tiene principalmente en los países europeos. Y lógicamente a nosotros nos toca también algo de eso. Entonces los organismos internacionales están mirando que hay una proyección de lo que es una recesión a nivel mundial. Igual en República Dominicana se proyecta que va a haber una desaceleración de la economía y eso va a impactar lógicamente en las recaudaciones fiscales. Lo que hay que, desde el punto de vista de la administración tributaria, seguir dando las facilidades, mantener esta circular 14 para facilitar que aquellos que tengan deudas tributarias puedan acogerse con algún tipo de facilidad.
creo que no es, diríamos, algo descabellado lo que nos decía el economista Lloyd Malcolm, de que la DGI puede ponderar hacer una segunda versión de la ley 4620. Se estima que se recaudaron alrededor de 29 mil millones de pesos. Más integral. Pudiera ser que una segunda versión recaudara un monto similar o mayor y eso pudiera amortiguar el efecto de lo que sería la recesión para el próximo año. Ya el efecto de que la crisis post-COVID, en el caso de nosotros, una economía más dinamizada, con mayor crecimiento y sobre todo, que lo que él decía de manera muy cierta, en esa fase, usted y yo sabemos que muchos de nuestros clientes querían hacerlo, mas no podían hacerlo. No tenían la disponibilidad debido a que habían financieramente salido, no tenían la augura, exactamente, aunque quisieran. Exactamente, había una restricción respecto a lo que era el manejo de los recursos y lógicamente no se acogieron a la norma. Además deben revisar esos porcentajes que se establecieron, principalmente para lo que era la parte de la amnistía, porque entiendo que lo de el porcentaje para la disminución o aumento de los activos estaba más o menos adecuado. Pero razonable. Pero tú decir que tú pagar un 3.5% para tú amnistiarte cuando la mayoría de los sectores, la tasa efectiva de tributación está por debajo de ese 3.5, cuando tú hacías los cálculos era realmente... Sí, muy alto, era muy exagerado. Y sobre todo sectores, Nicolás, que tienen una regularización de porcentaje establecido por el tipo de producto que comercializan. Así es. Comercio, combustible. Exacto. Estaban tributando sobre un efecto excesivamente alto cuando tributan en base a un margen regulado. Así es, que ahí es que está realmente el volumen de negocio. Esos comercios que tienen márgenes, pocos márgenes o márgenes regulados. Entonces tú decís que va a pagar un 3.5% era sumamente elevado. Es muy excesivo. Y más el efecto post pandemia. Nicolás, hay un aspecto importante y yo quería que conversáramos de manera técnica. Y es el efecto de la aplicación de la norma 0714, no solamente para las tasas efectivas de tributación, sino para las auditorías puntuales, lo que le llamamos auditoría de escritorio. Se aboca la administración tributaria en los procesos subsiguientes a esa fase de notificación masiva. Va a ser más selectiva en términos de lo que es la notificación por sector, por volúmenes, por muestra, o le convendría a la administración tributaria hacer un efecto mixto entre esas notificaciones puntuales de escritorio y las auditorías presenciales. Mira, recuérdate, Mato, que la administración tributaria no tiene la capacidad en términos de auditores para hacer... Logística. Exactamente, esas fiscalizaciones externas. Yo entiendo que la DGI no tiene ni siquiera cobertura en términos de auditores del 10% del universo de los contribuyentes. Eso es correcto. Y además también el tiempo que se tardan las fiscalizaciones. O sea que aunque se recaudan dinero por concepto de fiscalización, entiendo que a través de la norma 0714 es un procedimiento más ágil. De hecho, déjame decirte, muchos contribuyentes están cogiendo esa estrategia de la DGI como una herramienta para ellos disminuir sus cargas tributarias, porque cuando tú le aplicas la norma 0714 prácticamente a un universo importante de industria, sus beneficios fuera de la norma son más que aplicando la norma. O sea que también eso es un mecanismo que ha utilizado la DGI para incrementar sus... Para fines recaudatorios. Exactamente. Y sobre todo el efecto de poderlo de una u otra forma transparentar sin tener que llegar a una fiscalización posterior es efectivo porque ayuda a que el contribuyente se mantenga primero más al día y segundo, que no siga arrastrando contingencias fiscales y que después sea más difícil resolverla. Así es. No, y sobre todo que esta norma ayuda, Mato, cuando el contribuyente no tiene cultura del comprobante fiscal, que muchas veces tiene ingresos, o que su actividad comercial no genera comprobante fiscal y muchos de ellos recurren a lo que son los comprobantes irregulares, ¿no? Que todo el mundo sabe el procedimiento, sí, y que lógicamente eso tiene un efecto devastador cuando la DGI detecta esas irregularidades. Entonces, esta norma te permite, por ejemplo, un contribuyente que tenga una
tasa efectiva de un 2%, si tiene un ingreso de 1 millón de pesos, solamente lo que va a pagar son 20,000 pesos. O sea que cuando tú dices, wow, el efecto es bastante Es un monto importante. significativo. Sí. Eso es correcto. En el siguiente bloque vamos a hacer un análisis general, primero de la situación tributaria, a modo general, del contexto económico global y lo que se prevé en el último trimestre del año. Ya estamos en diciembre. Así es. Volvemos en breve.